¿Por dónde anda ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en sus giras de fin de semana? Hoy les digo que está en San Luis Potosí, en una comunidad, en una población, se llama Villa Hidalgo. Ahí habló sobre impuestos a remesa, se niega a que los mexicanos que viven allá en tierras norteamericanas tengan que pagar 3.5% de impuestos, y por otro lado, el que ahí mismo llegó una delegación o varios miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para hacer una manifestación en medio del mitin o de la asamblea popular que tenía la presidenta con la población, los pobladores de este municipio, allá en San Luis Potosí. Pero vámonos por partes. La presidenta, en el término de las remesas, advirtió que, de ser necesario, va a impulsar movilizaciones allá en Estados Unidos con los connacionales que viven allá y que están sufriendo la embestida de Donald Trump y el pretendido cobro, que al principio fue del 5% sobre las remesas, pero la presión ha ido creciendo. Al parecer, los legisladores norteamericanos en el Senado han bajado esas pretensiones al 3.5%, pero el objetivo fundamental de la presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, es de evitar a toda costa que se impongan impuestos a las remesas que envían nuestros migrantes mexicanos desde Estados Unidos a sus familiares en México. Allí la presidenta en San Luis Potosí, repito, encabezó proyectos de supervisión de obras, y dijo en ese entorno, en ese escenario, que en Estados Unidos existe mucha discriminación en contra de nuestros connacionales y que es injusto aplicarles un impuesto a las remesas que envían los migrantes. Indicó que todos trabajan duro, fuerte, y además pagan impuestos allá en Estados Unidos. Recordó que hace unos días, como lo vimos aquí comentando algunas de las mañaneras de esta semana que va ya a terminar, este llamado que había hecho de que los connacionales enviaran cartas, correos electrónicos, mensajes en redes sociales a los senadores precisamente norteamericanos para evitar que aprueben la propuesta de imponer este impuesto del 3.5% a las remesas que envían extranjeros, en este caso nuestros hermanos mexicanos, desde Estados Unidos a México. Dice la presidenta, comentando, explicando la situación, que pasó una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos en donde le quieren imponer impuestos a las remesas, a lo que mandan nuestros paisanos y paisanas desde Estados Unidos, y nosotros decimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá sí trabajan fuerte, trabajan duro, pagan impuestos, como les decía, y es injusto que además haya un impuesto adicional por el dinero que le mandan a sus familias en México, cuando ellos, como les digo, trabajan, pagan impuestos. Y dice la presidenta, esto no puede permitirse, no debe ser así. Hicimos un llamado, lo recuerda, a los paisanos en ese sentido, de envío de cartas, correos electrónicos, etcétera. Y dice la presidenta, nosotros de todas formas nos vamos a seguir informando, porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Estaba siendo acompañada la presidenta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y ahí destacó la presidenta que son alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano quienes, afirmó, no solo sostienen a la economía de México, a sus familias, sino que también han logrado darle un muy importante impulso, y esto es cierto, a la economía de los propios Estados Unidos. En ese sentido, dice, Estados Unidos no es lo que es si no fuera por el trabajo de nuestros propios migrantes mexicanos y latinos en general, particularmente mexicanos. Por eso decía que hay mucha discriminación, y nosotros desde México les decimos que a todos ellos son héroes, heroínas de la patria, porque se fueron allá buscando mejores condiciones y siguen ayudando a nuestro país, pero además no solamente contribuyen al sostenimiento de la economía nacional, la mexicana, sino también de la propia de Estados Unidos,
Por eso dice que se oiga bien y que se oiga fuerte. Estados Unidos no es lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Y luego, en medio de protestas que organizaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, precisamente allá en Villa Hidalgo, la presidenta, pues para empezar, los miembros de la CENTE exigen un aumento salarial pues, que prácticamente es imposible que se les pueda otorgar del 100%. Pues imagínense. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el aumento al salario del magisterio se ha dado ya en un 9% inicial en esta primera etapa, retroactivo a enero de este mismo año, por encima del salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se va a agregar un 1% más a partir de septiembre. Entonces, comparó los periodos en los que han surgido estos conflictos. Por ejemplo, en el periodo neoliberal, el salario del magisterio solo aumentaba conforme la inflación, que después era despedazado este salario, pero desde el gobierno del expresidente López Obrador, este salario ha aumentado paulatinamente, recuperando poder adquisitivo al salario de los maestros, y en general los aumentos salariales al mínimo han repercutido en aumentos a los salarios medios, que, bueno, algún beneficio sí han otorgado al pueblo de México. Y en el caso de los maestros, pues dice la presidenta, los gobiernos del pasado, que algunos añoran todavía, solamente veían a unos cuantos. Fíjense, les decía a los que se concentraron en este evento, esos gobiernos del pasado daban salarios a los maestros en donde el aumento salarial solo era igual a la inflación, no aumentaba realmente en términos reales. Ahora el aumento salarial del 2012 a la fecha es ya del doble para las maestras y los maestros de México. El presidente López Obrador, recuerda, Claudia Sheinbaum se comprometió a que el salario del Magisterio Nacional siempre iba a ser equivalente al salario mínimo de cualquier trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el promedio, digamos, y pues este año que se dio el 9% al aumento salarial a los maestros, más el 1% que les comento que se dará a partir de septiembre, pues ya en esas condiciones va a quedar por encima del salario medio del propio IMSS. Acusó que los gobiernos pasados no solo no aumentaban realmente en términos reales el salario mínimo, sino que además presumían la mano barata mexicana en el extranjero. Y bueno, pues entonces se preguntaba, o se preguntó ella ante los asistentes, ¿el salario mínimo lo aumentaban? Pues no, realmente presumían que la ventaja competitiva de México era precisamente la mano de obra barata. Decían, vengan a invertir a México porque aquí se gana muy poco, y a ustedes, a los empresarios norteamericanos o de otros países que venían con inversiones extranjeras, pues les convenía, les pagaban poco a nuestros trabajadores. Y bueno, cuando llegó la cuarta transformación, pues dijimos, no, el salario mínimo debe aumentar, y ahora está incluso 2 veces más de lo que estaba en el inicio del gobierno de López Obrador. Este año lo subimos 12.5%, y cuando acabe nuestro gobierno va a alcanzar para comprar 2,5 canastas básicas. Esto alcanza hasta ahora para 1.8 canastas básicas. Y luego pues ahí estaban los maestros de la CENTE interrumpiendo el evento. En el acto, pues la presidenta, luego de que estaban lanzando consignas durante todo el evento exigiendo la eliminación de la ley del ISSSTE del 2007, que yo creo que ya estaba derogada, así como un aumento salarial del 100%, lo cual es prácticamente imposible, la presidenta Sheinbaum pues llamó a los manifestantes a que respetaran la asamblea que tenía en ese momento, y luego impulsó una votación, ahora sí que de estas a mano alzada, a ver quién vota porque los compañeros maestros respeten el mitin y esta asamblea. Pues la pregunta obvia tuvo una respuesta con el apoyo de la mayoría de los asistentes, y dice la presidenta a los maestros, ahí está la voz del pueblo, escúchenlos. Sin embargo, los maestros, los miembros de la coordinadora, siguieron lanzando las consignas, las cuales fueron respondidas por algunos asistentes con porras en favor de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ella dijo, bueno, pues vamos a dejar a los maestros, hay que respetarlos también,
pero ya escucharon lo que piensa toda la Asamblea, dijo la jefa del Ejecutivo Federal, y siguió con su discurso. Bueno, ahí están dos temas que se empataron en un solo evento allá en San Luis Potosí, en este municipio, Villa Hidalgo. Y con esto los dejo, espero que tengan una buena noche. Mañana es noche de final de fútbol mexicano. ¿A quién le va a usted? A ver si me deja un comentario, cuando menos, Toluca o América. Y otra más, que es muy importante, sería justo un aumento salarial del 100% del magisterio. Déjenme un comentario, digan por qué sí o por qué no. A mí me parece que muchas de las demandas son justas, las de la gente. Esta del 100%, pues imagínense cómo repercutiría en el resto de la sociedad, que también tendría derecho otros sectores a que se les diera un aumento igual del 100%, lo cual el presupuesto, no hay presupuesto que alcance para una petición, una demanda de esa naturaleza. Gracias.